Y vamos a ir al libro de Éxodo una vez más. El pastor Guillermo nos ha bendecido las semanas anteriores en este recorrido en los libros de Samuel. Hemos tenido la bendición de estar aprendiendo en estos libros de Samuel y todo lo que Dios, o de reconocer todo lo que Dios ha hecho y lo que Dios hizo en estos relatos. Es en verdad extraordinario, pero a mí me ha tocado estar estudiando estas verdades fundamentales. Hemos estado estudiando uno a uno los mandamientos y yo creo y yo le pido al Señor que esté siendo de bendición para ustedes, como ha sido para mi vida estar repensando estos mandamientos y, y no solo leerlos como algo que sucedió hace miles de años para una nación en específico, sino que tratar de entender qué es lo que Dios demanda para nosotros al día de hoy cuando leemos estos mandamientos. ¿Qué es lo que Dios demanda de nosotros con cada uno de estos mandamientos? Ha sido de mucha bendición poder estar pensando en todo esto y esta noche nos corresponde estar en el mandamiento número 8. Esto se encuentra en Éxodo capítulo 20 y versículo número 15. Éxodo 20 y versículo 15 tiene el octavo mandamiento y este mandamiento es simple, es muy cortito, como hemos visto las semanas, los últimos de las semanas pasadas. Este mandamiento simplemente dice, no hurtarás. Es así, simple. Si ustedes recuerdan, o para poner un poco en contexto, el capítulo 19 del libro de Éxodo está narrando una conversación entre Dios, Moisés, y luego una relación que Dios establece con el pueblo de Israel, donde les hace reconocer, donde les hace ver que son su pueblo. Les dice, ustedes son mi pueblo, mi especial tesoro, y es en ese contexto que Él les entrega estos mandatos o estas 10 palabras que encontramos en Éxodo capítulo 20, donde Dios no les está dando un mandato de, de castigo, un mandato de juicio en ellos, les está enseñando cómo deben vivir a fin de agradar a Dios, de honrar a Dios, pero además de que ellos puedan ser bendecidos. Les mostraba cómo los primeros mandamientos, o podríamos dividir en dos grupos los mandamientos. Los primeros tienen que ver de la relación del hombre con Dios. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver de la relación del hombre con Dios, y los siguientes mandamientos tienen que ver con la relación entre los hombres. Y ahí es donde hemos comenzado a ver desde honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, ahora no hurtarás. La pregunta que esta noche nos hacemos es, ¿qué es lo que Dios exige en el octavo mandamiento? Y creo que una forma en la que podríamos resumir nuestro tema del día de hoy es que el mandamiento que tenemos delante de nosotros, no hurtarás, nos ordena, no solo es una orden de abstenernos de tomar cosas que no son nuestras. Pásame el siguiente, por favor. No solo es abstenernos de tomar cosas que no son nuestras, sino que además podamos mostrar generosidad, de modo que aprendamos a gozarnos en dar y en ayudar a los necesitados. Este mandamiento entonces no solo nos está diciendo no tomes lo que le pertenece a otros, sino que también nos está diciendo no te tomes tanto de lo tuyo, sino que aprende a dar y aprende a ser generoso. Y ahora vamos a explicar esto y espero en Dios que lo podamos comprender un poco mejor. Cuando el Señor manda no hurtarás, creo que podríamos entender o definir el hurto como apoderarse de cosas sin el consentimiento del dueño. El hurto simplemente podría ser tomar algo que le pertenece a alguien más sin que él me lo haya dado. Apropiarme de algo que le pertenece a alguien más, cualquier cosa que sea. Y dentro del hurto hay una línea que está ahí bien cercanita y bien pegada con otro aspecto más que es el robo. La diferencia quizás tendría que ver con que el hurto es tomar algo y obviamente está incorrecto, pero el robo tiene que ver no solo con tomar algo de alguien más,
sino que hacerlo de manera violenta, hacerlo a través de un asalto, hacerlo a través de amenazas, hacerlo a través de golpes o torturas o armas. Creo yo que el Señor nos ha dado la bendición de vivir en un país que no somos ajenos a estos temas, ¿verdad? Todos hemos podido experimentar lo que son este tipo de actos. Algunos porque sé que han tenido la bendición de andar robando en otro tiempo, ¿verdad? Y gracias al Señor se convirtieron. Otros porque nos han robado, pero conocemos esto. Algo interesante que encontré acerca de este tema es que en Estados Unidos realizaron una encuesta entre creyentes y, bueno, no solo entre creyentes, una encuesta en general, pero era patrocinada por un grupo, una organización cristiana. Y el 86% de las personas adultas que respondieron esta encuesta dijeron que ellos habían satisfecho completamente el requisito o el mandato que Dios entrega acá. Imagínense, el 86% de los encuestados dicen, yo no tengo nada que ver con ese mandamiento, porque yo nunca he robado. No sé cuántos de nosotros aquí podríamos decir lo mismo. No voy a hacer la pregunta abiertamente, pero yo creo, sin preguntar, y por eso no quiero ni preguntarlo, pero yo creo que la mayoría de nosotros se siente de esa manera en cuanto a este mandamiento. Los mandamientos atrás quizás han sido un poco golpeadores porque honra a tu padre y a tu madre, y uno ahí, oh, Dios mío, y después decía, no, no matarás, y hablamos de todos los aspectos en que se podría referir a esto, y uno, ay, Dios mío, y después vimos, no cometerás adulterio, y pensamos en todas las ramas en que esto era amplio, y decíamos, oh, Dios mío, pero cuando llegamos a este, dice, no hurtarás, todos decimos, por fin, pasé una de todas, por fin no salí aplazado en uno de los mandatos. Este es un buen mandamiento para ir a predicar a todos los del régimen de excepción, ¿verdad? Allá debemos ir a predicarles, no hurtarás, porque ahí es donde hay problemas, pero nosotros no tenemos mayor problema con esto. No quiero decirles que mi propósito esta noche es convencerlos de lo contrario, pero creo que a la luz de lo que la Escritura enseña y de pensar un poco más, probablemente nos vamos a volver a salir aplazados de acá esta noche, porque vamos a entender quizás algunos aspectos de este mandato que no son tan claros normalmente en nuestras vidas o en los que no hemos pensado tanto acerca de esto. Y entonces yo quisiera que podamos basar nuestro estudio esta noche, nuestro corto estudio, será muy, muy breve esta noche, que podamos basarlo en dos simples preguntas. El Catecismo de Heidelberg, que es uno de las bases o de los documentos bases que hemos estado utilizando para realizar estos estudios. El Catecismo de Heidelberg utiliza dos preguntas y entonces quiero que nos basemos en ellas. Lo primero, o la primera de las dos preguntas es, ¿qué prohíbe Dios en el octavo mandamiento? Esa es la primera pregunta que vamos a ver. ¿Qué prohíbe Dios en el octavo mandamiento? Y luego la segunda pregunta que nos vamos a hacer es, ¿qué nos manda a hacer? ¿Cuál es el mandato que recibimos de este mandamiento? ¿Qué se nos manda a hacer en base a esto? Como les estoy diciendo, quizás profundizando un poco más en lo que este mandato nos entrega a nosotros, terminaríamos descubriendo que lo que Dios está prohibiendo acá no solamente es el robo que la ley castiga, no solo lo que Dios está prohibiendo cuando dice no hurtarás, no es solo por algo que lo meterían preso a usted acá, de acuerdo a las leyes. Quiero que podamos comprender que a la vista de Dios, que ante la mirada de Dios, esto es mucho más amplio, porque este no hurtarás tiene que ver también con engaños, tiene que ver también con estafa, tiene que ver con hacer cosas como entregar un producto. Si usted vende, alguien vende maíz, vende un frijol, alguna cosa como esta, que el pesaje no sea correcto, tiene que ver con hurto, tiene que ver con comercializar cosas que son un fraude, con engaños, con hacer negocios fraudulentos, tiene que ver con mover dinero falso,
tiene que ver el engaño con aprovecharse de las personas en un caso de hacer un préstamo y de cobrar intereses excesivos. Tiene que ver con muchos aspectos que Dios prohíbe. Este mandato es un fuerte llamado, creo yo, y creo que estarán de acuerdo conmigo, cuando habla de no hurtarás, está tocando una fibra de nuestras vidas que a veces es demasiado fuerte en nuestras vidas, que tiene que ver con la avaricia. Lo que lleva o motiva en la mayor parte de casos a una persona a hurtar o a robar, a engañar, a hacer trampas, a mentir, a tratar de ganar más, es la avaricia. Es el deseo de obtener más. Y entonces todo esto tiene que ver con la prohibición de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos prohíbe en el mandamiento? Todo eso que le acabo de mencionar. Y quisiera que podamos ir por un momento pensando en algunos de estos aspectos que le he mencionado y que en base a ello también podamos ver nuestras vidas antes de preguntarnos qué es lo que Dios quiere de nosotros en eso, qué es lo que Dios nos manda hacer para combatir o para evitar este pecado. Lo que es bien claro y bien obvio es, la Biblia prohíbe el robo directo. La Biblia prohíbe tomar lo que no nos pertenece. Desde el borradorcito del compañerito en el kinder, en el colegio, de, ay, me traje esto. Qué rollo con los niños cuando van llegando a la casa con esa cantidad de cosas que uno, si esto yo no te lo he comprado, ¿y de dónde lo sacaste? ¿De dónde apareció este regalo? Quizás son cosas, no, obviamente no deberían ser así, pero son cosas que pasan, pero desde ese punto hasta ir y robar un banco es pecado. El mandato de Dios acá es no tomar algo que no nos pertenece. Y fíjense qué curioso es. Me encanta pensar que la Biblia nunca oculta los pecados de sus personajes. Yo creo que uno de los argumentos más fuertes que tenemos para mostrar la veracidad de la Biblia es que si fuera un libro arreglado, a sus personajes los cuidaría para no hacerles ver sus defectos. Y entonces mostrarían solo la parte linda de cada uno y no dirían las cosas malas o los errores o los pecados que cometieron. Pero la Biblia habla de personajes que robaron. Quizás uno de los primeros casos que encontramos en esto es Raquel. ¿Se recuerdan que Raquel robó los dioses, ídolos que tenían en la casa de su padre? Ella se los roba y se los lleva ahí escondiditos eh, y los tiene ahí guardaditos y por algún momento hasta que esto sale a luz. Eso en el libro de Génesis apenas. La Biblia habla de Acán, tal vez ustedes lo recordarán también, que robó algunas cosas después que llegan a Jericó, toman la ciudad y después que han tomado la ciudad, él se toma algunas cosas para él mismo y las tiene ahí guardadas como un fruto bueno, como una señal de que habían ganado y habían derrotado esta ciudad de Ai, pero además lo está haciendo para su propio beneficio, buscando qué cosa, llenarse de más, tener algo valioso, avaricia. Una historia terrible en la Biblia, Acab, el rey Acab y su mujer bruja, horrible mujer, Jezabel, le roban un terreno a un hombre de una forma horrible. La Biblia también habla de esto. ¿Por qué robar es tan malo? Bueno, más adelante voy a decir algo de esto, pero ¿por qué robar es tan malo? Porque robar, como cualquier otro pecado, contamina a una persona. Por eso es que debemos tener claro en nuestras vidas que cuando el mandamiento dice no hurtarás, aquí no está poniendo el límite o no está diciendo no hurtarás a partir de tal cantidad de dinero. El no hurtarás está enfatizando que la cantidad robada no es lo importante. O sea, Dios no mira cuánto robó alguien y dependiendo la cantidad que robó, lo ve como pecado o no. Cuando Dios da la orden, cuando Dios da el mandato y dice no hurtarás, la razón por la que queremos enseñar a nuestros hijos a que no quiten ni tan siquiera un lápiz de alguien que no se los ha dado, que no se tomen nada que no les pertenece, no es porque es que eso es chiquito, a nadie le va a notar.
No, solo son unas paginitas que me he robado, eso nadie se va a dar cuenta, o de eso había de sobra. No es ese el punto, porque para Dios el tema no es la cantidad que se roba, sino la motivación del corazón de quien comete el robo. Lo que Dios está viendo es cómo puede alguien tener el corazón para quitar a otro con tal de cumplir o satisfacer sus deseos. No sé si me doy a entender. Ese es el punto del no hurtarás. El Señor está viendo el corazón de aquel que despoja a otros de sus pertenencias. El Señor está observando el nivel de egocentrismo, el nivel de avaricia en la persona que no puede estar contenta con lo que tiene, sino que quiere quitarle a otros para poder satisfacerse él. Lo cual claramente muestra que no hay amor al prójimo. La ley de Dios no hace excepción de personas en cuanto a este mandato. Es tan claro y dice esto no se debería hacer sin importar la situación económica, sin importar las necesidades económicas. Creo que en medio de nuestros contextos se hace fácil justificar y decir, ay, ese anda robando, pobrecito, es que cómo tiene necesidad. Tiene ahí como 6 hijos en la casa, no tiene trabajo, no tiene comida y entonces nadie le da trabajo y por necesidad va y roba. La Biblia no justifica de ninguna manera ese acto. El robo es un pecado. El engaño, la estafa es un pecado. En la época bíblica, una de las maneras más frecuentes de dañar o de robar tenía que ver con medidas inexactas. Imagínense, era un pueblo en gran manera agrícola. Entonces, todo lo que hacían, lo hacían de esta manera. Y por eso el Señor condenaba tanto las pesas falsas, condenaba tanto el negar a hacer las cosas correctamente, condenaba tanto el aprovecharse de otros, el estafar a otros de esa manera. Quizás un poco más en cuanto a nuestros días, podríamos pensar en vender bienes o en vender servicios o en vender cosas que son falsas o engañar a través de querer que nos compren algo. Yo estoy en un grupo, de una aplicación, no una aplicación, un programa cristiano, bíblico, para estudiar la Biblia que tenemos. Y entonces estoy en un chat en el que están continuamente enviando la publicidad. Mire, ahora ofrecemos esto para que compren este material y que compren estas cosas. Y de repente hubo un momento en que empezaron una campaña que era puro marketing. Era ofreciendo este producto, necesitan esto. Y era, pero 5 veces al día caía el correo. Tú necesitas esto. Esta es tu gran oportunidad. Ahora puedes ser un mejor pastor. Ahora puedes prepararte mejor. Mira esto, toma esto, mira. Y era una cosa que lo tenían ya uno medio... y entonces un señor que está ahí en el grupo, ya bien grande de edad, y entonces el hombre dice, con todo respeto, quiero hablar a las personas que están detrás de este software. ¿Alguna vez se pusieron a engañar alguna vez se pusieron a pensar que lo que ustedes están haciendo es engaño? ¿Alguna vez se pusieron a pensar que las herramientas, los instrumentos que están utilizando para hacer algo sagrado son diabólicas y malévolas? ¿Se dieron cuenta que ustedes están utilizando una estrategia de publicidad que nos está haciendo sentir a todos los que vemos esto, que eso que ustedes quieren vender es una necesidad para nosotros cuando en realidad no lo es? ¿Se dieron cuenta de la cantidad de compromisos económicos que están tratando de meternos? Y sinceramente yo había visto la publicidad y la veía y me la estaba metiendo en la cabeza, pero nunca lo había visto desde la perspectiva que este hermano le dio. Y este hermano me dijo, ustedes nos están engañando. Ustedes están usando herramientas de publicidad que tienen que ver con psicología y están metiendo en nuestras mentes o están tratando de crear una necesidad en nuestras mentes. Y eso, les decía él, es válido en el mundo,
Pero entre cristianos engañarnos de esta forma, no lo veo correcto. Cuando yo lo oí, yo dije, ese hombre tiene razón. Y cuando estaba pensando ahora en esto, obviamente eso es solo un negocio. Eh, Él estaba hablándoles a ellos como si se tratara de ministerio, pero realmente no son ministerios, tienen un negocio. Y en el negocio es válido, ese es el punto. Se dan cuenta cómo la publicidad cuesta tanto dinero, pero es que logra su objetivo. Ahora estábamos en la mañana con Hugo, veníamos y estábamos pensando que comenzamos a tener hambre. Y en lo que veníamos ahí pensando en que teníamos hambre, Hugo dice, oh, mira la foto de esa hamburguesa, oh, qué rico se ve eso. Y entonces mete aquella cosa a la cabeza. La publicidad valió la pena. La inversión que hace logra meter esto. Pero también deberíamos entender hurtar como engañar a otros. No, mire, le vendo esto, se lo vendo barato. A mí me costó 700, yo se lo vendo a usted en 500 por ser hermano. Y le costó $100 la cosa. Y claro, parecen estrategias muy lógicas ahora, pero ¿no será que nuestro corazón está lleno de avaricia y es esto lo que nos mueve a actuar en contra o a deshonrar a Dios en lo que hacemos? Cuando hablamos de no hurtar, creo que también podríamos entenderlo como utilizar dinero falso. Y cuando digo dinero falso, no solo me refiero a mandar a imprimir dólares. No es crear dinero, nada más el falsificarlo. También tratamos con dinero falso, ¿no creen ustedes? Cuando hemos ofrecido hacer pagos y nosotros no lo hacemos. Nos hemos comprometido a hacer un pago. Ahora creo que se ven mucho menos los cheques, pero dar cheques sin fondo, rebotones, y cuando con toda intención estamos pensando, voy a hacer esto y me voy a comprometer para hacer todos estos pagos, pero a la hora de las horas yo no estoy cumpliendo con lo que debo y probablemente la motivación detrás de esto, otra vez, tiene que ver con un corazón lleno de avaricia que me metió en la cabeza, yo quiero, yo debo tener, yo espero esto. Y nos llenamos de promesas y a la larga de incumplimientos, de no dar lo que se debe, de no hacerlo como se debe. La Biblia hablaba en contra del abusar de los intereses. Por ejemplo, no quiero molestar nada de bancos porque no, pero hay un aspecto en esto en que tiene que ver con un negocio. Esta es la forma de sobrevivencia, está bien, pero la Biblia condena el aprovecharse de alguien en una necesidad. Miren el libro de Éxodo, capítulo 22, ahí mismo, una paginita adelante. De hecho, pueden leer luego el libro de Éxodo, capítulo 22, y se darán cuenta cómo el Señor pensó y cubrió tantos aspectos de estos temas. Pero miren el capítulo 22 y versículo 25. Dice, cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Uno de los temas que el Señor cuidaba entre su pueblo era el bienestar económico de todo el pueblo. Obviamente algunos tenían un poco más, algunos tenían menos. Y de repente alguno podría estar pasando una racha horrible. Imagínense en la época bíblica, vivían del trabajo en el campo, se imaginan con una tormenta que hubiera venido, se imaginan con una inundación que arruinaba las cosechas. ¿Dónde iban a comprar algo más? No había un supermercado, no habían bancos, no había gobiernos que les trajeran una provisión y los mantuvieran para mientras. La gente quedaba totalmente en la calle y entonces uno de los mandatos bíblicos era, si alguien va contigo y te pide ayuda, dásela. Y si te pide prestado, dale lo que te pide. Si lo tienes, dáselo, a fin de cuidar a la persona. Y después de algún tiempo, después de haber pasado algún tiempo, si la persona no le ha podido pagar
no va a quedarse en esa deuda de por vida. Después de pasar 7 años, todas las deudas quedan canceladas. Si ya no pudo pagar, está bien, porque se entendía que nadie estaba tratando de aprovecharse del otro, nadie estaba tratando de abusar de otro, que se ayudaban mutuamente. Lo que el Señor condenaba acá era aprovecharse del que está necesitado, era aprovecharse de aquel que está en una situación inesperada y que por algún problema, por alguna situación, cayó en una crisis, y entonces decía, no se aprovechen de él. Vas a prestarle, muy bien, préstale, pero no le pongas usura, no te aproveches de él, no abuses de esto. Aparentemente contra lo que estaba hablando era contra abusar con intereses y con poner grandes cargas sobre las personas. Jesús mismo habló de esto, Jesús mismo puso ejemplos de temas como estos. Otro aspecto en el que podemos pensar acerca del hurto, no solo es el robar, quitarle a alguien algo que no tiene, asaltar a alguien. Quizá otra manera de pensar en esto puede ser, no sé, ¿qué piensan ustedes? Tomar algo prestado y no devolverlo. Yo digo, de repente en nuestros pantries aparecen ahí algunos Pyrex que cuando compramos y estas tazas cuando las trajimos, ¿verdad? No, la vecina me dio y aquí se quedó. De la oficina, me traje esto y se vino y se quedó. Eh, Tomar algo prestado y no devolverlo podría entrar dentro de este aspecto de hurtar. Hay días que llego a mi librera y veo y digo, aquí me falta, aquí tenía un libro y ya no volvió, pero también me encuentro con algunos, yo tampoco lo compré nunca, ¿qué está haciendo aquí? Pero también tiene que ver con este tema de hurtar. Eh, Solo estoy tratando como de ampliar todos los aspectos que considero que podrían incluirse dentro de este tema de hurtar o robar. Eh, Quizá otro aspecto que podríamos considerar para esto es cosas como el soborno, eh, esta idea de dar dinero o de pedir dinero para un favor, o de ofrecer nosotros dinero para solventar eh, algo que antes pasaba mucho. Creo, por ejemplo, tengo recuerdos de hace muchísimos años de cosas como estas con la policía, ¿verdad? Que se le acercaba a uno y le decía, mire, es que quiere que le dé algo. Le contaba a Hugo estos días de un día, una mordida, que la policía me detuvo y me estaban pidiendo, pero 1000 cosas, eso, pero aquí le falta un sticker, pero aquí. Y entonces él dice, miren, pero eh, esto, aquí le tengo que poner una multa y tengo que poner no sé qué. Y yo, hágalo. Pero es que esto le va a salir bien caro y mire que no sé qué. Hágalo. Y llega el otro policía y dice, mire, no le haga caso, lo que quiere es que le dé algo de dinero. No estoy dando nada. Mire, primero, no lo doy por dos cosas. Número uno, soy cristiano. Y número dos, el director de la policía se congrega en nuestra iglesia. Y él nos ha dicho que cuando alguien haga esto, primero, no le demos nada, y segundo, que le llamemos a él de inmediato para decirle quién es el que está pidiendo esto. Y entonces de inmediato, sí, es que eso no está bien, tiene razón, mejor váyase, no hay problema. Pero esto también es una manera de hurtar. Esto también es una manera de alimentar algo erróneo, algo pecaminoso. Es una manera de quebrantar el mandamiento. Eh, Otro aspecto en el que creo que podríamos pensar un poco tiene que ver exactamente, como decía Vero, con las cosas de trabajo, la forma en que se roba en el trabajo. Una, eh, una revista de Estados Unidos hablaba que el 20% de cada, el 20% de cada dólar en ganancia en las empresas de Estados Unidos lo consideran que se pierde solamente por el robo de los empleados. El 20% de cada dólar se lo roban los mismos empleados. Y decían que, la noticia decía que
que sucedió a tal punto, o sea, fue creciendo, ha ido creciendo esto hasta tal punto que involucraron a las autoridades y comenzaron a buscar ayuda para tratar de solventar esto. Y parece un poco exagerado pensar el 20% se lo roban, pero fíjese las maneras en que se considera que esto podría robarse. Daban como ejemplos a algunos y decían, cuando alguien finge que está enfermo para no ir al trabajo, es un robo de tiempo laboral. Que además de romper el mandamiento de no hurtarás, rompe el mandamiento de no mentirás y rompe el mandamiento de engaño al prójimo, hacerse el enfermo. O quiero ver quiénes están ahí conectados ahorita para ver si sigo hablando, ¿no? Pero eso es una forma de robo al trabajo. Otra forma de robo al trabajo, llegar tarde al trabajo o salir antes de lo reglamentado sin tener ninguna razón. O sea, llegar tarde al trabajo, salir antes, eso también es un robo de tiempo. Y otra vez, miente y engaña. También está quebrando otros mandamientos más. Eh, esto creo que ya no pega mucho, no sé. Cargar llamadas personales a los teléfonos de la oficina. Creo que ahora ya no hay tanto de eso porque, bueno, ya no es, ya no funciona tanto de esta manera. Eh, sustraer materiales de oficina también quizás sea como algo frecuente, ¿verdad? El papel, las personas de las clínicas ya tienen todas esas, todos los estetoscopios allá en la casa, aparatos para medir el COVID ahora, ¿verdad? Todo se va llevando poco a poco a la casa. Y aunque lo vamos tomando en el día a día como algo bien normal, así hace todo el mundo, así hace. A veces no ponemos atención que estamos hurtando. ¿Y qué lleva todo esto? La codicia. Quizás algunos de repente, como les decía, estamos descartando y dicen, no, esto no tiene que ver conmigo. Pero ¿qué hay de la codicia? Fíjense que la Biblia en 1 Corintios capítulo 6 y versículo 10, quisiera que lo vean porque no deberíamos de pasarlo por alto esto. 1 Corintios capítulo 6 y versículo 10. Está hablando aquí el apóstol Pablo de algunos pecados, se vienen mencionando de cómo debe tratarse el pecado, de resolverse los temas entre creyentes, pero cuando llega al versículo 10 específicamente, está hablando una lista, bueno, leamos el versículo 9 para poder tomar el contexto, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No es rey. Dice, ustedes dijeron que solo los injustos, escuchen esto, tampoco los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Pero mire el 10. Ni los, ¿quién? Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Por qué quiero llamar su atención a esto? Porque estoy pensando ahora en el tema de la codicia y la avaricia. Lo que motiva a una persona a hurtar en cualquiera de las formas que acabamos de hablar tiene que ver con codicia, tiene que ver con avaricia. Una persona que está en medio de un tema de avaricia, el problema es que desea algo que le pertenece a otro. Y lo que la escritura nos está enseñando aquí es que tanto, como dice el versículo 10, el ladrón como el avaro o el avaro, ambos están cometiendo el mismo pecado. Uno porque desea lo que otro tiene. Esta es la avaricia. Yo deseo lo que aquel tiene. Yo quiero un día comprarme eso también. Yo también quiero usar de eso mismo que él usa. Yo quiero vestirme de esa misma manera. Esto es avaricia. La diferencia es que el ladrón no solo lo desea, sino que va y se lo quita. Pero el pecado al final es el mismo. Ambos son culpables del mismo pecado, que es codiciar. Tanto el avaro como el ladrón.
Interesante eso. La codicia es incorrecta y es una manera de robar. No, o de hurtar. No va y lo sustrae, no va y lo quita. Pero la codicia hace que en mi mente yo esté arrancándole a alguien algo. En mi mente estoy tratando de quitarle esto. Y cuando alguien, no sé cómo decir esto, pero cuando alguien está como cocinando demasiado ahí adentro de usted mismo, esa cosa de codiciar, tarde o temprano, solo es cuestión de tiempo, pero tarde o temprano le llevará a cometer cualquier otro tipo de pecado para buscar tenerlo, a mentir, a engañar, hasta robar mismo. Esa es otra manera en la que nosotros pecamos. Y cuando estamos preguntando en la primera pregunta, ¿qué prohíbe Dios en el octavo mandamiento? Todas estas cosas. ¿Qué prohíbe Dios? Todo esto. Robar, sacar cosas del trabajo, actuar con codicia, ¿qué más dijimos? Sobornar, tomar cosas prestadas y no devolverlas. Todo eso. Quizás algo muy dado, muy común en nuestro país es, o en nuestra cultura en general, porque no solo tiene que ver con nuestro país, pero tiene que ver con el ser aprovechado. Eh, Efesios capítulo 4 y versículo 28, permítanme leerlo para ustedes. No voy a entrar tanto en este versículo, que es bien lindo, pero el pastor Cristian ha estado enseñando en Efesios 4 y él va a tocar este versículo eh, para hacernoslo comprender mejor. Pero dice el 4:28, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje. No basta con dejar de robar, no basta con dejar de quitar a otro, debe hacer algo por sí mismo, debe trabajar. Dice, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Creo que cuando, eh, recuerdo que cuando vino esta cosa del COVID, el gobierno empezó a ofrecer que iba a mandar estas ayudas de los $300 eh, a diferentes, que iba a mandarle a todo el mundo. ¿Qué país el nuestro? ¿Verdad? Se echaron el rollo de esta gente buscando meter el DUI de mi mamá, mi papá, mi abuela, mi chucho, mis hijos y todo el mundo, porque era, no, mándenlos los de todos, cuando claramente han dicho esto tiene que ver con familia o casa o esto, pero tenemos una manera sutil de robar, una manera sutil de hurtar y una manera sutil de mostrar codicia. Y es que pareciera que siempre encontramos la forma de ir encima de algo. Siempre encuentro la forma de aprovecharme de que aquí están dando, aquí están regalando esto y allá va todo el mundo a correr para ver. Yo también, yo necesito. Y se inventa todas las mentiras que sean necesarias con tal de meter la cabeza y decirle ahí, ¿y qué es lo que están dando? Un guacal. Yo no tengo, mire, deme a mí. Y todo el tiempo estarse aprovechando, sabiendo que no es una necesidad nuestra, que hay personas que probablemente lo necesiten más, que estén en situaciones más complicadas, pero esta es una manera en la que también actuamos de esta forma. Pensamos, no, si de todas formas, ¿qué les importa a ellos? No, si ellos no necesitan, voy a ir a traerlo y voy a ir a sacar. Esto es una manera de romper este mandato. Actuar de manera aprovechada. Tomar cosas que probablemente alguien más podría necesitar. Ahora, rápidamente, esto es que Dios nos prohíbe. Ahora, ¿qué nos manda Dios en este octavo mandamiento? ¿Qué es lo que Dios requiere para nosotros? Porque no creo que se trate simplemente de decir no robes o abstente de robar o abstente de hurtar. Eso nos haría pensar que básicamente solamente se trata de dejar de tomar lo que no es nuestro y decir, no, voy a luchar para ya dejar este hábito que tengo de andar quitando las cosas a otros. Eh, Creo que el mandamiento, además de mandarnos a no tomar lo que es de otro y tomarlo como nuestro, también nos manda a mostrar generosidad, a combatir el hurto con dadivosidad. Entonces,
¿Qué es lo que Dios nos estaría mandando? ¿Qué está implícito en esto? Ser un pueblo generoso. Ser hombres y mujeres generosos. En el Antiguo Testamento es claro que el Señor respetaba que el Señor tenía entendimiento y Él lo había establecido como debe de haber un derecho para que cada quien tenga sus propias cosas. De lo contrario, no habría un mandamiento como no hurtarás. Si están hurtando es porque usted tiene algo propio. Parece que el Señor respeta que cada uno tenga lo suyo. Eso está claro. Pero cuando ustedes leen Éxodo 22, que les invitaba a que luego puedan leerlo en casa, eh, se dan cuenta de cómo el Señor también establece una cantidad de límites acerca de este aspecto. Límites para marcar esto es de él, esto es de este otro y no se toca lo de otro, porque cada quien debe tener lo suyo. El libro de Hechos de los Apóstoles muestra esta iglesia naciente, unida, tan generosa entre ellos, pero cada uno tenía lo suyo propio. Lo que estoy tratando de decir es, Dios no tenía un pensamiento comunista donde decía, aquí nadie tiene nada, aquí todos tenemos para todos y todo era esto. No, cada uno tiene lo que le pertenece, pero lo que queda tan marcado y queda tan claro tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento es el acto de todos los creyentes a favor de estar por los que más lo necesitan. Dios no estableció que todo el mundo deje de tener lo que tiene y repártanlo a un solo grupo y que todos tengan lo mismo y que todos vivan en la misma circunstancia. No. Pero inevitablemente se evidencia la fe en el Señor Jesucristo cuando una comunidad se vuelve una comunidad generosa. Era un acto instintivo en la comunidad de creyentes, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Por eso el Señor le aclaraba y decía, si aquel te presta, dáselo, pero no le pongas usura, ayúdalo, hazlo para ayudarlo, hazlo para que se levante, tiene que volver a comprar cosas, tiene que rehacer sus tierras, tiene que volver a trabajar para poder echar a andar su producción nuevamente, ayuda a quien lo necesita, sin aprovecharte. Job constantemente, la Biblia hablaba de que daba a los pobres y tenía para sí mismo y sus hijos gozaban, hacían fiestas. Jesús mismo les decía a los discípulos que renunciaran a sus tierras, a sus familias y que iban a recibir algo mejor, que guardaran tesoros en el cielo. Pareciera que esto siempre está ahí. ¿Cuál es el énfasis? Dios a cada uno de nosotros nos da lo que necesitamos. Pero dentro de lo que Dios nos da, también nos da para dar. Y el creyente debe siempre tener esto en su mente. Un autor, un comentarista que me gusta mucho leer, se llama Ken Hughes, y él dice, cada vez que doy, declaro que el dinero no me controla. La generosidad constante deja de verme como amador del dinero. El creyente debe actuar con generosidad, debe cuidar del que más lo necesita. El creyente debe velar por el que lo necesita. Cuando Efesios 4:28 está diciendo, el que hurtaba ya no hurte. Pero qué lindo que el versículo no llegó hasta ahí. Dice, trabaje. No solo para que ya no tenga que robar y tenga para sus necesidades, sino que dice, trabaje para que además de que ya no va a robarle a otros, tenga para sí mismo, pero para darle también a los que ahora van a tener necesidad. ¿Se dan cuenta de la implicación de esto, del alcance de esto? Cuando Dios nos manda a no hurtar, también nos manda a ser generosos, a ayudar a que otro no caiga también en el pecado de hurtar. Y el otro aspecto que creo que podemos entender de esto, que podríamos entender como demanda de Dios, uno es tener un corazón generoso, ser de una parte como creyente, ser generoso, pero además
tener un corazón que adore a Dios también en sus finanzas. Todo el mundo habla del tema este. La iglesia del Nuevo Testamento no tiene las mismas obligaciones que el pueblo hebreo, por ejemplo, en cuanto al diezmo. Todos entendemos claramente eso. El pueblo de Israel tenía como obligación apartar el 10% de sus ingresos para la manutención y para el sustento de los levitas, de los que servían en el templo. Tenían la obligación de apartar el 10%, además, 10% para los levitas, 10% para el templo y para las diferentes actividades y para las fiestas que el templo se tenían que ver con los aspectos religiosos. Y luego tenían que apartar un 10% que se repartía en 3 partes, era 10% en 3 años, y esto era utilizado para el sostenimiento de los necesitados. O sea que en resumen, el pueblo de Israel tenía que apartar el 23, que sería cada año el 23,3% aproximadamente, para las necesidades y las cosas que tenían que ver con el Señor. La Biblia no nos manda a los creyentes del Nuevo Testamento de esta misma forma. Sin embargo, creo que es justo pensar que dar a Dios el 10% podría ser lo mínimo que nosotros demos al Señor cuando se trata de honrarle. En el mismo sentido, cuando estamos luchando en contra de la codicia, de la avaricia en nuestras vidas, nosotros estamos constantemente dando al Señor. Interesante que Malaquías, cuando está escribiendo al pueblo de Israel, les hace esta pregunta y les dice, ¿acaso robará el hombre a Dios? ¿Podrá el hombre robar a Dios? Y les dice, claro que ustedes están robando. Están robando, les dice a este pueblo, porque ustedes no están dando sus diezmos y ustedes no están dando sus ofrendas. Así que inevitablemente esto está unido al tema de no hurtarás. Cuando nosotros no estamos dando a Dios, en este caso tiene que ver con la iglesia, con el sostenimiento de la iglesia. Fue el método que Dios planeó en el libro de Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 14. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, así también ordenó el Señor que los que proclaman el evangelio vivan del evangelio. Y en ese contexto, Pablo está hablando de estas ofrendas para los santos y de cómo debe de realizarse todo esto a fin de que el cuerpo de Cristo pueda, o la iglesia en sí, pueda continuar su funcionamiento. ¿Qué es lo que debe de hacer un creyente? No hurtar, eso es perfecto, no debe de robar, pero además debe responder mostrando generosidad a los creyentes, mostrando generosidad a los necesitados, pero además honrando a Dios de la manera en que la Biblia lo enseña. Segunda de Corintios 9:7 dice que debemos mostrar nuestra generosidad con alegría. Debemos ser dadores alegres. ¿Perdón? Segunda de Corintios 9:7. Así que podríamos resumir este punto diciendo que retener en nuestras vidas lo que es de Dios, también podríamos considerarlo una especie de robo. ¿Por qué la Biblia condena el hurtar y el robar? ¿Por qué lo enfatiza de esta manera? Creo que podremos comprender esto, resumirlo en entender que el hurto y el robo principalmente tiene que ver con 2 aspectos. Número 1, incredulidad. Tiene que ver con incredulidad porque el que roba o hurta está mostrando una desconfianza en la providencia de Dios. Está mostrando incredulidad en que Dios sostendrá su vida. Está mostrando incredulidad en que Dios podrá sostenerlo, en que Dios será quien trae el sustento a su mesa. Y entonces trata de rehacerlo, trata de encontrarlo por sí mismo. Y al no encontrar los medios o no poder satisfacer todo lo que quiere, entonces tiene que proceder a hurtar. Dios va en contra de
del hurto y del robo precisamente porque tiene que ver con incredulidad. Y lo segundo tiene que ver con codicia, como hemos estado hablando. La codicia podríamos entenderla como un deseo descontrolado de conseguir lo que quiero. Lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero. Y casi siempre esta será la raíz de un robo, la raíz de cualquier tipo de pecado como estos. ¿Cómo podríamos concluir en esta noche y concluir este tema? Hermanos, debemos entender que el Señor es perfectamente cuidadoso con nosotros, sus hijos. El Señor nos provee providencialmente, el Señor cuida de cada uno de nosotros. Uno de los grandes daños de nuestros días al Evangelio es este horrible Evangelio de la prosperidad, en el que están ahí machucando cada día la cabeza de las personas, diciéndole, tú tienes que ser rico, tienes que ser rico, tienes que ser rico. Es un engaño. Cuando oigo a estos predicadores tratando de cargar a las personas con esta mentira, frecuentemente pienso, y entonces Dios se equivocó porque mandó a Jesús y Jesús no era rico cuando estaba acá. No se movía en los mejores vehículos de la época, ni tenía una residencia como la que estos intentan proclamar. Este evangelio está impulsando a las personas a buscar riqueza y en muchos casos a quebrantar aún las leyes de Dios con tal de adquirir riqueza. Y por supuesto que lleven las ofrendas a la iglesia, ¿verdad? Pero ese no debe ser nuestra motivación. Debemos comprender que el Señor tiene un perfecto equilibrio. Hay ricos, hay pobres. Jesús dijo, a los pobres siempre los tendréis. Habrán ambos grupos. Nosotros no glorificamos a Dios por ser ricos o por ser pobres. Glorificamos a Dios que independiente de nuestra situación, independientemente de cuál es nuestra condición, si tengo mucho, tengo poco, yo aprendo a mostrar gratitud al Señor, aprendo a mostrar alabanza al Señor y aprendo a glorificarle a Él en cualquiera sea mi situación. Si salimos aplazados en este otro mandamiento, creo que podemos encontrar esperanza al pensar que cuando Jesús estaba colgado en la cruz, a su lado tenía a dos personajes malos, ladrones, ambos. Uno de ellos le dijo, Señor, acuérdate de mí. Y el Señor le dijo, de cierto te digo que esta noche, este mismo día, tú estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué quiere decir esto? Siempre tenemos esperanza en el Señor. Siempre tenemos perdón en el Señor. Siempre tenemos el socorro del Señor sobre nuestras vidas. Así que Dios nos ayude a vivir honrándole a Él. No solo dejando de robar, sino mostrando generosidad en todo momento y en toda situación. Amén. Oramos, hermanos. Señor hermoso, queremos darte gracias esta noche por tu bondad, gracias por tu bendición y tu cuidado hacia cada uno de nosotros, gracias por tu provisión a nuestras vidas, que siempre es fiel, que siempre estás ahí, Señor, con nosotros. Te rogamos en esta noche, Señor, que puedas ayudarnos a todos nosotros a no solo a poder entender mejor lo que hemos hablado, lo que hemos aprendido hoy, sino que podamos, Señor, también ponerlo en práctica, dejando malos hábitos, abandonando malas costumbres, abandonando ideas cerradas que habíamos construido en nuestras mentes acerca del tomar lo que no es nuestro, de codiciar lo que no nos pertenece. Pero también, Señor, te ruego que nos ayudes a poder mostrar generosidad, bondad en todo lo que hacemos, que nos permita, Señor, encontrar cada día oportunidades de poder ser generosos, de poder bendecir a otros con lo que tú nos das y de poder, Señor, honrarte a ti también con lo que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder responder siempre con gozo al momento de dar, al momento de compartir de lo que tú nos das. Gracias por enseñarnos a través de estos mandamientos. Bendecimos tu nombre, Señor. En Jesús oramos. Amén.